Mi hermano desapareció hace 30 años. Lo acabo de encontrar en mi sótano. Cuando alguien a quien amas simplemente desaparece, te arruina la vida. En mi caso, fue mi hermano David, de 13 años. Vivíamos en un pequeño pueblo en la zona rural de Pensilvania. En aquel entonces, vivíamos en una de las casas más antiguas del pueblo. Nuestra casa se construyó a finales del siglo XVIII. La noche que desapareció, recuerdo que mis padres no estaban en casa por alguna razón, pero en los 80 se consideraba normal dejar a los hijos solos en casa. Mi hermano y yo estábamos sentados en el suelo de la sala, escuchando la radio. Mi hermano me pidió que le llenara un vaso de ponche hawaiano. Después de ir a la cocina y servirle un vaso, desapareció por completo de la sala. Recuerdo ese momento exacto con la claridad del día. Pensé que me estaba gastando una broma, le seguí la corriente, pero cuando revisé cada habitación de esa maldita casa, no vi ni un pelo fuera de lugar. No pudo haber salido porque estuve junto a la puerta principal todo el tiempo, y el anterior dueño había sellado las ventanas. La puerta del sótano, en la sala, estaba abierta de par en par. El único lugar por donde podría haber ido. Cuando salí a llenarle la bebida, estaba cerrada. De niño, el sótano me horrorizaba porque no había electricidad y parecía un calabozo. Grité su nombre desde lo alto de las escaleras incontables veces, pero nunca respondió. Aunque tenía 11 años, ese sótano todavía me daba miedo. Recuerdo aquella noche, llorando desconsoladamente, y cuando mis padres por fin llegaron a la entrada la mañana siguiente, todavía lloraba cuando les conté lo de David. Mamá y papá revisaron toda la casa. Entonces le conté a papá que la puerta del sótano estaba abierta de par en par y que bajó. Recuerdo estar sentada en el sofá junto a la puerta, esperando que mi papá volviera con David, pero cuando subió las escaleras, palideció por completo. Tenía la ropa de mi hermano de la noche anterior. No puedo describir el horror que sentí. La dejó caer al suelo y subió las escaleras hasta donde estaba mamá. Me tiré al suelo y me arrastré hacia la ropa. Era exactamente lo que llevaba puesto mi hermano antes de desaparecer. La revisé. Todo lo que llevaba puesto esa noche, camisa, pantalones, ropa interior, calcetines. Le habían quitado todo. Oí las voces de mis padres arriba. Mi madre bajó corriendo las escaleras y llamó a la policía por teléfono. Mi padre salió corriendo al campo. Cuando por fin llegó la policía, todo el equipo policial pensó que se había salido y perdido en el bosque cercano, pero yo sabía con certeza que estaba en esa casa. Los agentes pasaron semanas registrando los bosques y campos cerca de nuestra casa. Revisaron el sótano, pero dijeron que no había nada. Cerraron el caso medio año después. Todo el pueblo asumió que fue un secuestro. Sabía que tenía algo que ver con ese sótano, pero nunca pude bajar. Tras su desaparición, la vida familiar continuó. Convertimos la habitación de David en una habitación de invitados. Odiaba cómo lo hacían mis padres, parecía que intentaban seguir adelante. Yo tampoco podía, perder a David fue un gran lastre para toda mi familia. Algo que nos pesaría toda la vida. La forma en que mi madre lidió con el dolor fue simplemente borrar todo recuerdo de él. La odié profundamente por eso. Cada vez que miraba la puerta del sótano de pequeño, sentía algo detrás. Recuerdo un día, a los 16 años, mientras guardaba un DVD en la sala, sentado a pocos metros de la puerta, percibí un olor familiar. El olor se filtraba por las rendijas. Era como olía mi hermano. Me levanté y casi arranco la puerta de las bisagras. Bajé corriendo las escaleras, a oscuras. Toda la habitación olía como el antiguo dormitorio de David. Estaba completamente oscuro, pero sabía que él estaba allí. Empecé a gritar su nombre, lo grité durante horas hasta que papá finalmente bajó. Papá no podía olerlo. Pensó que estaba loco. Recuerdo que no pude hablar durante semanas después de eso. Hoy en día se acerca el 30 aniversario de la desaparición de David. Puedo decir que han pasado 30 años sin él. Ahora vivo solo a 1 hora aproximadamente del pueblo donde crecí. Tenía que irme de allí lo antes posible. Cuando cumplí 18 años, comencé a buscar apartamentos en el pueblo, y para cuando cumplí 20 años, ya estaba fuera. Mis padres seguían viviendo en esa casa. Mi madre desarrolló cáncer de mama en etapa 3 hace unos 3 años y se vio obligada a ir a un hogar comunitario más cerca del hospital. A mi padre le dieron la opción de mudarse con ella y vender la casa, pero decidió quedarse allí y seguir cultivando. Mis padres tuvieron una relación difícil desde que me fui de casa, así que a papá no le importaba la tranquilidad. Más tarde, mi padre se cayó del tractor y se rompió la rodilla, y ahora no puede caminar sin bastón.
Luego se mudó con mi madre, me vendió el terreno gratis e insistió en que volviera a esa casa. No quería saber nada de ella. Tenía que pagar impuestos por ella, además de los míos. Entonces dejé que se mudaran unos inquilinos. Eran una pareja joven, de 20 y tantos años. Por supuesto, mi testarudo padre se enfadó conmigo por dejar que una pareja desesperada viviera en la casa vacía. Llevan casi un año viviendo allí y me llamaron la semana pasada quejándose del olor a podrido que venía del sótano. Para entonces, ya había aprendido a adaptarme a la muerte de David. Les dije que iría a verla a la mañana siguiente. Ese fue el mayor error de mi vida. Me desperté temprano a la mañana siguiente y conduje hasta la casa. Se me hizo raro conducir de vuelta. Esos campos, todo me resultaba tan familiar. Intenté no pensar en el miedo que me daba ese sótano de pequeña. Afortunadamente mi papá finalmente agregó electricidad en el sótano. Entré en la entrada. Ambos me esperaban afuera. Dijeron que olía a podrido. Tenía todo lo necesario, mascarillas de amianto, guantes médicos y protección ocular. Trabajé como limpiador de conductos de aire hace unos años, así que tengo algunos conocimientos. Entré en la casa y me dirigí a la puerta del sótano. Nunca había visto realmente cómo era ahí abajo hasta ahora. Abrí la puerta y pude olerlo inmediatamente, algo se estaba pudriendo allí. Encendí el interruptor de la luz. Delante de mí había una habitación vacía. Era pequeña. Parecía tener unos 15 por 10 pies de grande. Este sótano me había estado atormentando durante todos estos años. Verlo con las luces encendidas se sentía apagado. Las paredes eran de piedra, excepto una. Una de las paredes sobresalía, era de madera en lugar de piedra. El olor claramente venía de la madera. La madera se estaba pudriendo. Caminé y pensé que la mejor idea sería simplemente derribar toda la pared. Empecé a arrancar trozos de madera podrida de las paredes. La luz comenzó a filtrarse al otro lado. Había una habitación secreta en el sótano. Me detuve y frente a mí vi lo que parecía carne humana. No podía describir lo horrorizado que estaba. Preferiría ir al infierno antes que revivir ese terrible momento. Empecé a destrozar esa pared con todas las fuerzas de mi cuerpo hasta que finalmente cedió. La criatura frente a mí, solo verla me hacía querer arrancarme los ojos. Estaba en posición fetal. La piel no era pálida, era blanca, y parecía como si la carne se hubiera derretido hasta los huesos. Las uñas de las manos y de los pies se extendían hasta la mitad de la habitación. Lo peor era que no estaba muerto, respiraba. Estaba vivo. David, dije con voz aterrorizada. Lentamente levantó la cabeza y me miró. La cara parecía completamente mutada, pero esos ojos eran los ojos de mi hermano. Intentó hablar. Lo intentó con todo su ser. Esa cosa era mi hermano David. Tenía tantas preguntas. ¿Cómo estaba vivo? ¿Qué comía? ¿Cómo podía respirar? ¿Qué diablos pasó? Me guardé las preguntas para mí. Ese era mi hermano en ese sótano. Todo este tiempo ha estado en ese maldito sótano. No le dije ni una palabra más. Corrí escaleras arriba y salí hacia mi coche. Abrí la guantera y agarré mi arma. Para cuando bajé, David se había puesto de pie, arrastrando sus largas uñas. Julian, gruñó. Entonces le disparé en la cabeza. En lo alto de las escaleras estaban los inquilinos cuestionando el disparo. Bajaron para investigar. Para cuando los oí gritar, ya estaba saliendo por la puerta y marcha atrás de la entrada. No le disparé a David por miedo, sino por lo terrible que era la situación. Eso fue hace 2 días. He estado conduciendo desde entonces. La única vez que paré fue para llenar el tanque de gasolina. No sé dónde demonios estoy. La última vez que revisé, decía que estaba en Kansas. No sé qué hacer. ¿Debería unirme a David en el más allá o debería intentar seguir adelante? Lo más repugnante es no saber qué pasó. ¿Qué demonios pasó? Me pregunto una y otra vez. ¿Qué demonios pasó?